Pero le cedo la palabra a Leonor para que empiece con la charla. Listo, vamos a tratar de incorporar el elemento gráfico en algún momento para que entiendan, para que vayamos entendiendo un poquito más. Le decía yo a Vivi que a mí me gusta esta charla, que vayamos teniendo algún apoyo visual para que lo entendamos mejor. Primero que nada, quiero preguntarles si ustedes aquí en las cosas que tienen al frente de ustedes pueden identificar algo que esté protegido por derechos de propiedad intelectual. Sí, el lapicero, exacto. ¿Qué más? La marca de la botella de agua. ¿Qué más? Sí, todas las marcas que tienen las botellas de agua. La computadora, esa computadora tiene una marca, además tiene un software, además tiene un procesador. Todos esos son activos intangibles que son derechos de propiedad intelectual. Entonces vamos a ver vamos a tratar de entender un poquito primero qué son los derechos de propiedad intelectual. Yo traigo una presentación sobre propiedad intelectual y deporte, como unos tenis y otras cosas que esperemos podamos ver, y si no después les pasamos la presentación. Entonces vamos a tratar primero de entender un poco qué es la propiedad intelectual para después tratar de hacer ese ligame con política comercial. Entonces vamos a ver, ustedes probablemente viven en una casa, un apartamento, etc. Y esa casa o esa propiedad tiene derechos de propiedad, ¿verdad? Tiene una serie de derechos. Entonces, qué sé yo, la propiedad va a estar inscrita en el Registro Nacional con un derecho de propiedad, un propietario o varios propietarios. A veces dividimos ese derecho y tenemos un derecho de propiedad, de lo que llamamos monopropiedad, y un derecho de usufructo, que es el derecho al uso, goce y disfrute de la propiedad, ¿verdad? Si tenemos un carro, el carro está inscrito en el registro de vehículos, igualmente vamos a ostentar una propiedad sobre el carro. El tema es que ustedes ven el carro y ustedes ven la casa. Entonces yo sé que este es mi carro, que vale tanto, que esta es mi casa, el terreno vale esto, el inmueble tiene un valor, ¿verdad? Pero los derechos de propiedad intelectual, digamos, vemos la marca de la botella, pero no necesariamente sabemos cuánto vale la botella, y podemos hacer un montón de botellas con esa misma marca, o podemos hacer un montón de computadoras con esa misma marca. Entonces es un derecho intangible porque no es la computadora en sí la que tiene el valor de los derechos de propiedad intelectual, sino que son un poquito más diluidos porque están presentes en ciertos bienes. Pero finalmente son derechos de propiedad que incluso están protegidos a nivel constitucional. Y ahí es donde inicia en Costa Rica la protección a los derechos de propiedad intelectual. Aunque a veces pensamos que es un tema muy novedoso, muy nuevo, del que no hablábamos en un montón de años, a veces también tendemos a pensar que es algo como exclusivo de los abogados, ¿verdad? Y no se ven derechos de propiedad intelectual, inmediatamente pensamos en el formulario para llenar, para inscribir una marca, pero realmente es un tema que trasciende más allá de un ámbito simplemente legal. Entonces, vamos a ver, el artículo 45 de la Constitución lo que dice es que la propiedad es inviolable, que nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previo indemnización conforme a la ley, y un poquito de cosas más que no voy a seguir leyendo, pero vamos a ver, ese es el principio. O sea, la propiedad intelectual es un derecho que usted adquiere previa inscripción, previo cumplimiento de una serie de disposiciones que están en la ley, pero es un derecho como tal. Y nadie me puede privar del derecho. O sea, si a mí me van a decir esa marca usted no la vuelve a utilizar, o sea, usted no puede utilizar esa marca que usted tiene inscrita y sobre la que usted tiene un derecho, me tienen que indemnizar, ¿verdad? Porque se me está expropiando la marca, así como me pueden expropiar el terreno, como el señor del Fridays que está aquí cerquita, que tenía un letrero así grandísimo de que no le querían pagar supuestamente por la, ¿cómo se llama? Porque le estaban expropiando el terreno.
sucedería lo mismo con una marca. O sea, si alguien le dice a usted, no, esa marca es mía, ya vamos a expropiar usted esa marca porque yo la voy a usar, entonces ahí tendríamos una expropiación del derecho. Adicionalmente, el artículo 47 de la Constitución dice que todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley. Entonces, ese es el punto de partida para que Costa Rica pueda desarrollar legislación que proteja la propiedad intelectual. ¿Y de qué estamos hablando entonces? ¿Cómo vamos aterrizando este concepto? Bueno, finalmente lo que tenemos son derechos sobre las creaciones, ¿verdad? Entonces, sobre esa creación yo voy a tener el derecho exclusivo de utilización, a grandes rasgos. Esos derechos de utilización se van a extender a la facultad que yo tengo de dar licencias, de ver cómo la gente lo puede utilizar, de establecer las condiciones, etc. Entonces, al yo crear ese conocimiento, yo tengo el derecho. Pero para poder diseminarlo y que nadie me copie, y que nadie se beneficie sin que yo no lo autorice, entonces vamos a inscribir y vamos a hacer ese derecho oponible. O sea, decirle a terceros, eso es mío, yo soy el titular. Esa marca está inscrita a nombre mío. ¿Por qué? Porque la marca no fue que solo a mí se me ocurrió el nombre Cristal. O sea, tuvimos que hacer un estudio de mercado, pensar cuál es el nombre adecuado para el agua. Vamos a dedicar un rato a pensar, digamos, en el diseño gráfico. No sé si alguno de ustedes dibuja o si alguno de ustedes hace diseños. ¿Alguno trabaja en eso? ¿O lo hace, digamos, en forma recreativa? ¿Dibuja? ¿Diseña? Ninguno. Bueno, vamos a ver. Ustedes han hecho trabajos para la universidad, ¿verdad? Ustedes se sientan a hacer un trabajo, a hacer un ensayo, hacen el trabajo de comercio de mercancías, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué pasa. O sea, sentarse a hacer un trabajo para la universidad requiere tiempo. Entonces, requiere recopilar información, analizarla, poderla sistematizar, ponerla en una forma adecuada. Ustedes hacen un ensayo, no sé, un reporte, no sé cómo le llamamos al documento que entreguemos según los profesores definamos. Ese documento que a ustedes les lleva todo ese tiempo a elaborar está protegido por derechos de autor. Ustedes invirtieron todo ese tiempo en hacer el documento, ¿verdad? Entonces, ese espacio creativo que ustedes tuvieron, todo ese rato que tuvieron que sacar y todo ese rato que tuvieron que pensar para hacer el documento, ese mismo tiempo, de alguna forma, ¿verdad? Con sus consideraciones, que una persona que escribe una novela tiene que sacar para escribirla. O sea, es lo mismo que tuvo que invertir Rowling para poder escribir Harry Potter. Tuvo que sentarse, pensar, inventar personajes, desarrollarlos, trabajar con un argumento, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si otra persona viene y dice, bueno, voy a agarrar este libro y yo lo voy a vender, voy a fotocopiarlo integralmente, ahora hablamos del tema de la fotocopia, no se alarmen, lo voy a fotocopiar integralmente, lo voy a vender, o voy a agarrar este libro y lo voy a traducir no sé, a chino, y lo voy a vender en chino, porque es una traducción, entonces yo voy a sacar el rato para hacer esa traducción. Pero la traducción fue algo automático, digamos, yo no me tuve, es más automático, no digo que sea fácil, no me tuve que sentar a pensar si esta muchacha se va a llamar Hermione Granger o si se va a llamar Parvati. O sea, simplemente llegué y hice la traducción. ¿Okay? Entonces, esa labor creativa es la que protejo con los derechos de propiedad intelectual. Y tienen tal incidencia a nivel comercial que hemos ido tratando a través de los años de establecer sistemas debidos de protección. Y vamos a ver, si nos ponemos a ver la historia un poquito para atrás, yo traigo un grafiquito con la historia que espero puedan ver. Precisamente el desarrollo de sistemas de protección de derechos de propiedad intelectual ha ido intrínsecamente ligado a el desarrollo de las relaciones comerciales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero de alguna forma que esto que yo voy a poner en el comercio esté protegido. Entonces, en una primera instancia, trabajamos mucho en la protección de lo que denominamos derechos de propiedad industrial, que es lo más inmediato, lo más tangible, es la marca, es el diseño,
es la patente. Les voy a explicar qué es una patente. Entonces, un momentito. Bueno, para seguir mientras terminamos de resolver el inconveniente técnico. Entonces vamos a ver, poco a poco las personas que están desarrollando productos fueron buscando la forma en que podían poner a disposición esos productos y protegerlos para que nadie más los llegara a copiar. Entonces, uno de las primeras aproximaciones fue el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Bueno, aquí era la parte introductoria. Entonces, vamos a ver, yo les puse aquí algunas marcas, como es Mickey Mouse está protegido por derechos de autor y también está protegido, digamos, Harry Potter por derechos de autor. Vamos a ver cómo vamos a aquí. No sé por qué. Ok, entonces aquí yo les había puesto algunas cositas. Mickey Mouse, por ejemplo, es un derecho de autor y es uno de los derechos de autor más valiosos del mundo. O sea, tanto así que Estados Unidos ha reformado la ley de derechos de autor cuando se van a finalizar los derechos de autor sobre Mickey Mouse. Entonces, la última reforma me parece que fue como en el año 89. Entonces, y se hizo casi a la medianoche. Por eso la ley de derechos de autor de Estados Unidos, la que está vigente ahorita, la gente le dice la ley Sonny Bono, porque fue Sonny Bono el senador que más la impulsó, o le dicen la ley Mickey Mouse, porque el efecto inmediato fue que los derechos de autor sobre Mickey Mouse se extendieron por un periodo mayor, ¿verdad? Estados Unidos empezó a hacer diversas reformas y casi siempre esas reformas coinciden cuando el derecho de autor de Mickey Mouse se va a vencer. ¿Qué es lo que pasa cuando se vence el derecho de autor? Bueno, cuando se vence el derecho de autor, entonces cualquier persona puede utilizar esos derechos libremente. Por eso, digamos, vamos a ver, con los cuentos de hadas muy viejos, que son, creo yo, uno de los mejores ejemplos. Ustedes ven, por ejemplo, versiones del cuento de Rapunzel, que la hizo Disney, o el cuento de Rapunzel, que lo hicieron como Barbie Rapunzel, etc. Porque, digamos, son derechos de autor que ya no están vigentes. Entonces, cualquiera puede tomar esa historia y hacer la adaptación. Si el derecho de autor estuviera vigente, entonces el titular, como es el caso de Rowling en Harry Potter, Rowling es la única que puede disponer de quién puede hacer las películas o de quién puede publicar un álbum, ¿verdad? Tiene que ser Rowling que se da los derechos. Entonces, solamente vamos a ver una producción de Harry Potter hecha por Warner. Mientras que en cuentos clásicos, como son el cuento de Rapunzel, el cuento de Cenicienta, el cuento de Blancanieves, van a ver un montón de versiones libres que hacen diferentes productores porque ya los derechos de autor están vencidos. Entonces, no puedo seguir trabajando libremente. Los teléfonos, todos tenemos teléfonos y si han estado siguiendo un poquito las noticias en los últimos días, han visualizado el conflicto que ha surgido un poco con el tema de Huawei. El tema con China viene porque desde hace años Estados Unidos está preocupado porque cuando las firmas norteamericanas se asientan en China,
y van a desarrollar tecnología, tienen que hacer una transferencia obligatoria de tecnología a las sociedades chinas. Y además tener en su conformación de junta directiva para poderse establecer en China accionistas chinos. Las sociedades tienen que tener accionistas chinos y además representación china en la junta directiva. Entonces, eso ha hecho que se haga algún tipo de referencia a tecnología que el gobierno actual de los Estados Unidos en particular ha considerado que es una amenaza para la seguridad nacional. Entonces, por eso surgió de alguna forma este conflicto en donde se trata de que los productores estadounidenses de tecnología no hagan esa transferencia de tecnología a los productores chinos de teléfonos. Algunos otros ejemplos de derechos de propiedad intelectual, bueno, banano en Costa Rica, que es una indicación geográfica, eso también es un derecho de propiedad intelectual, ¿verdad? Tenemos derechos de propiedad intelectual en un montón de cosas, desde algo tan complicado como un teléfono, que es muy complejo, porque tiene una marca, un diseño, una patente, lo vamos a ver un poquito más en detalle, hasta un producto agrícola primario como es el banano, tiene protección a través de una indicación geográfica. ¿Ustedes vieron la película Coco? Sí. Bueno, esa película es una historia sobre derechos de autor, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el autor de una obra es el único que tiene derecho a ponerla a disposición en la forma que quiera. Entonces, Miguel Rivera escribió la canción para la hija y no pensaba sacarla al público. ¿Qué sucedió? Que alguien tomó la canción, la puso a disposición del público y la empezó a explotar. Esos derechos eran de Miguel Rivera, legalmente. Cuando se descubren todas las cartas que Héctor Rivera, Miguel ese chiquito, cuando se descubren todas las cartas que Héctor le había dejado a Coco, entonces es una forma de reivindicar el derecho de autor sobre todas las canciones. Porque entonces ya yo puedo comprobar que yo hice todas esas canciones, que yo fui el creador y se pueden proteger en la mayoría de las legislaciones, incluida la mexicana, hasta 70 años después de la muerte del autor. Entonces, en el momento en que se reivindicaron estas expresiones, tienen ese periodo de protección. Uno de los casos, de hecho, más discutidos a nivel mundial ha sido el tema del diario de Ana Frank, que ya los derechos de autor iban a vencer, porque se discutía mucho si Ana era la única autora o si por el contrario el papá era también un coautor. Y el papá había muerto como en los años 70. Entonces ahí la discusión fue si los derechos de autor sobre esos libros se tenían que contabilizar a partir de la muerte de Otto Frank, que fue como en el año 1970, si no me equivoco. Entonces era extender los 70 años a partir de ahí. Cuando hablamos de propiedad intelectual, para irnos ubicando un poquito en el tema, vamos a hablar de dos grandes grupos, ¿verdad? Vamos a hablar de propiedad industrial, como les dije, que es lo más tangible, o sea, lo que yo puedo ver de forma más inmediata, ¿verdad? Como las marcas o los diseños. Y también vamos a hablar de derechos de autor y conexos, que es algo que no visualizamos tan fácil, ¿verdad? Porque yo oigo la canción, detrás de esa canción hay una persona que la escribió, hay otra persona que la interpretó. Entonces, el escritor tiene un derecho de autor, el intérprete tiene un derecho conexo. El que hizo el disco también tiene un derecho conexo. El disco, el CD, el que lo subió a la nube tiene un derecho conexo. Entonces, ahí hay una serie de derechos inmersos que el reto a través de los años ha sido poderlos proteger frente a las nuevas tecnologías. Vamos a ver, en el caso de Spotify, ustedes lo pueden acceder donde ustedes quieran. Es más fácil escuchar música con Spotify que estar comprando los CDs, además es muchísimo más barato. Entonces, ¿qué sucede? Para que se pueda subir la música a Spotify y para que Spotify sea una plataforma que funcione de derecho, el autor o el intérprete tiene que autorizar a Spotify y que su música se ponga a disposición. ¿Una pregunta por ella? Bueno, es que es en el caso de YouTube, que bueno, los youtubers han tenido muchos problemas con los derechos de autor porque suben una canción o lo que sea, pero hacen también su propio contenido, porque lo están analizando o están haciendo algo y de una vez te censuran el video por los derechos de autor. Entonces no sé hasta qué punto es, ¿verdad?, justificado. Sí, eso lo hacen los proveedores de servicios de internet por un tema de exención de responsabilidad.
porque si bien el youtuber está creando su contenido, está usando una canción sobre la que no tiene derechos. Entonces es como si estuvieras haciendo una película. Hacer la película, pero para incluir en esa película música que está protegida por derechos de autor, tienes que tener la autorización del titular, ¿verdad? Hay varias series de televisión que se hacían en los años 80 que en este momento no han podido ser relanzadas, porque cuando se hicieron las leyes de derechos de autor de Estados Unidos eran diferentes, entonces eran un poquito más laxas. Y cuando se hicieron entonces esas series, que hay una que se llama Los Años Maravillosos, no sé si la han oído mencionar, otra se llama Riquezas y Pobrezas, son dos series que utilizaron muchísima música. Los Años Maravillosos estaban ambientadas en los años 60, inicios de los 70, entonces usaron un montón de canciones muy de moda en esa época, pero no tenían la autorización del titular. Entonces ha sido todo un inconveniente que han afrontado para poder ser retransmitidas, porque las canciones no están autorizadas. Entonces similar ocurre con las plataformas, porque YouTube inmediatamente subís un video, incluso yo he sabido de gente que sube videos a Facebook haciendo ejercicios donde suena música detrás, y Facebook inmediatamente bloquea el contenido, porque no hay titularidad sobre los derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer YouTube? Bloquear inmediatamente el contenido, ¿verdad? Porque si no lo hace, en el momento en que el titular de los derechos de autor presente un cargo contra la persona que supuestamente está violentando sus derechos, puede existir responsabilidad por parte del proveedor de servicios de internet, en este caso YouTube. ¿Había algo por acá también? En el caso de Estados Unidos con China, digamos, en el caso de Huawei con lo que es YouTube y también Google, la parte que ha hecho Huawei dentro de los sistemas operativos que tienen esas empresas también, ¿qué se pueden llevar ellos? Porque entiendo que China ahora quiere hacer un sistema operativo mejor, pero no tendría problemas con la propiedad intelectual al llevarse ese conocimiento que ellos han aportado también, pero ya no son parte de. Digamos, habría que ver cuál es el desarrollo que van a hacer. No pienso que haya una respuesta definitiva, porque digamos, si yo digo, yo lo que quiero hacer es un sistema en el que usted pueda subir videos. Es que la pelea es por el 5G. Exacto, la pelea se llama 5G, efectivamente. Eso es. Está más avanzado en este caso China. Sí. Pero al ellos tener parte de ese conocimiento, no tienen problema. Es que ese ha sido parte del tema de los Estados Unidos, de que mucho del desarrollo que China ha hecho, lo ha hecho porque ha hecho esas transferencias obligatorias de tecnología. Entonces, parte de los aranceles que Estados Unidos le puso el año pasado a China estuvieron guiados por los resultados del informe 301, del que les voy a hablar más adelante, que es una valoración que hace Estados Unidos todos los años del estado de protección de los derechos de propiedad intelectual en sus diferentes socios comerciales. Entonces, la política que China tenía de transferencia de tecnología ya se había convertido en un tema que impactaba seriamente la política comercial, y de ahí surgieron los aranceles, ¿verdad? Ahora surgió el tema del 5G. Habría que ver cuando salgan los desarrollos, ¿verdad? Porque todavía no los hemos visto. Entonces habría que ver qué tanto del contenido de esos desarrollos, de los nuevos sistemas, el nuevo software que vaya a desarrollar China, podría contener elementos que hayan sido directamente extraídos de YouTube o de Facebook o etc. ¿Verdad? Habría que ver el resultado de esos sistemas operativos y cómo lo visualizan los titulares. Pero sí, ese fue un tema de preocupación que hace rato viene haciendo ruido. Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos lo vino manejando en una forma distinta. La política comercial en esta administración de Estados Unidos es distinta, siempre da sorpresas. Entonces, la forma en que lo ha manejado esta administración ha sido un poquito particular, pero es un tema que viene de atrás. Y viene precisamente de la legislación china, que obliga a esa transferencia de tecnología obligatoria, que es un poquito compleja. Yo les había dicho que traía un gráfico con un poquito de historia, digamos, para que nos vayamos ubicando un poquito más en el tema. Vamos a ver, en materia de propiedad intelectual, como les decía, las relaciones comerciales de alguna forma han permeado la legislación. Y aquí hay un detalle particular.
En propiedad intelectual es uno de esos campos donde los desarrollos normativos han estado directamente influenciados por normas internacionales. Entonces, la tendencia ha sido que muchas veces tengamos instrumentos internacionales que después llevamos a la legislación nacional, porque ha sido a través de ese desarrollo internacional que hemos logrado aterrizar normas internas en la mayoría de los países. Entonces, para contarles un poco de historia, en el año 1883, despuesito de que hubo una feria mundial en Viena, los países acordaron constituir en París un convenio para proteger la propiedad industrial, que a grandes rasgos contempla marcas, patentes, diseños. ¿Cuál es el antecedente inmediato? La Feria Mundial de Viena. ¿Por qué? Porque en las ferias mundiales, en las exposiciones mundiales, generalmente la gente lleva nuevas creaciones, llevan cosas nuevas, sobre todo en aquellos años. En algunas ferias mundiales que se realizaron a inicios del siglo pasado, se pusieron a disposición o se vendieron por primera vez las hamburguesas, los hot dogs, o sea, algo que vemos todos los días. En esta feria mundial, que se hizo como en el año 1881 por ahí, varias gente había desarrollado patentes, entonces había desarrollado invenciones y tenía muchas cosas nuevas que ofrecer. El tema es que yo no quiero exhibir eso, porque resulta que yo de repente lo exhibo y alguien me lo va a copiar. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, la feria va a ser un fracaso si yo no les garantizo a ustedes esta protección para que ustedes puedan exhibir todo este montón de cosas bonitas, nuevas que acaban de hacer. Entonces se acordó que a pesar de que las patentes no eran propias, digamos, de personas de Viena, íbamos a tener una protección temporal de esos productos en la feria. Entonces ya sabíamos que si esa patente se puso a disposición en la feria, nadie va a llegar a copiarla para decir que es suya. ¿Ok? Entonces tuvimos un acuerdo previo que después llevó a que todos se reunieran en París y suscribieran un convenio general sobre protección internacional de patentes, de marcas, de diseños. ¿Okay? Vamos avanzando un poquito más. En el año 1891 también nos reunimos en Madrid y vemos que podemos establecer un sistema a través del cual se protejan las marcas en una forma más expedita entre jurisdicciones. Vean que casi todos estos sistemas nacen en Europa, ¿verdad? El comercio intraeuropeo era un poquito más intensivo, lo sigue siendo, ya en esa época sucedía, y hacemos un acuerdo en Madrid para proteger marcas, para que si yo protejo una marca en España, sea más fácil después ir a registrar a Francia. Después, en 1886, y aquí tuvo un rol fundamental el autor francés Victor Hugo, se suscribió al Convenio de Berna para la protección de las obras artísticas. Entonces aquí protegimos las novelas, los poemas, las canciones, las esculturas, todo lo que son obras artísticas, ¿verdad? Se estableció este convenio, que son convenios muy viejitos, pero todavía están vigentes, se han ido suscribiendo protocolos para modernizarlos a través de los años. Pero esos fueron los primeros pasos para que finalmente en el año 1893 creáramos unas oficinas que se llamaban las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, que básicamente era una oficina que reunía a las secretarías de estos tres convenios, del de marcas, del de propiedad industrial y el de derechos de autor. En el año 1970, esas compañías, esas secretarías, esas oficinas se reunieron y conformaron lo que hoy se conoce como la Oficina Mundial, la Organización Mundial, de la Propiedad Intelectual. La OMPI tiene sede en Ginebra, frente a los organismos especializados de Naciones Unidas. Digamos, ahí está la oficina de la OMPI, que administra una serie de acuerdos que les voy a mencionar más adelante. ¿Qué sucede conforme vamos avanzando? Bueno, resulta que en el marco del comercio multilateral se le empieza a subir el brío a las preocupaciones comerciales. Entonces ya hay un planteamiento en el marco de la Ronda Tokio del GATT para que abordemos las preocupaciones que tienen los países en torno a la falsificación de mercancías.
Se empieza a discutir el tema, pero no hubo acuerdo en el marco del Ron de Tokio. En el año 82 se presentó un borrador de código que nuevamente quedó por ahí archivado. También en ese entonces lo que se consideraba es que era un tema que no tenía por qué ser abordado en el GATT, que era un tema sobre el que tenía que trabajar la OMPI. El problema es que la OMPI, a pesar de que estaba constituida desde el año 70 y administraba una serie de convenios, usted país podía ser parte de la OMPI y suscribir solamente algunos convenios. No estaba ni está obligado a suscribirlos todos, ¿verdad? Entonces era como algo a la medida, y la OMPI no había logrado reunir un solo código que pudiera abordar el tema de la falsificación de mercancías. Ahí empieza a subir la preocupación. Un grupo de expertos se reúne en el año 84 y en el 85 plantean la necesidad de que hayan acciones concretas contra la falsificación de bienes, pero existe esa duda si lo correcto es que sea en el marco del GATT. Cuando se inician las negociaciones del Ron de Uruguay, se decidió emitir un mandato en el año 86 para aclarar las disposiciones del GATT y trabajar sobre nuevas reglas y disciplinas que sean un poquito más amplias. Entonces, la gran preocupación ahí fue que la propiedad intelectual no se convirtiera en un obstáculo al comercio, ¿verdad? Se buscó que los países se sentaran a conversar, que desarrollaran un marco multilateral de principios, de reglas, de procedimientos para poder abarcar el tráfico de bienes falsificados, que fue el primer punto, ¿verdad? Pero si yo me quedo en el tema del tráfico de bienes falsificados, entonces me voy a quedar con si esta botella de agua cristal es agua cristal o simplemente fue una botella que yo fui a llenar al tubo y le puse esta marca. Eso es un bien falsificado. ¿Qué pasa si yo empiezo, bueno, en esos años lo que había eran CDs, si empiezo a quemar CDs y los empiezo a vender? O sea, el CD como tal no es falsificado, el contenido es el que no es adecuado. Entonces no nos podíamos quedar en pensar solamente en bienes. Entonces ahí empieza una discusión que es bastante interesante en el Centro Ron de Uruguay, ¿verdad? que va avanzando. Primero tratando de interpretar el mandato, después entre el 88 y el 89 hicieron un examen y sacaron una serie de documentos. En el año 90, a principios, empezaron a examinarse propuestas para tener textos base, y las discusiones de fondo empezaron en el año 91 para tener textos acordados a finales del 93. Las personas que estuvieron en la negociación del ATIC nos dicen que fue una negociación muy intensa, porque se contraponían los intereses de los países en desarrollo con los intereses de los países desarrollados. Los países desarrollados usualmente tienen normas más estrictas de protección a los derechos de propiedad intelectual porque tienen industrias más desarrolladas y que tienen un uso más intensivo de los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué tipo de industrias se nos pueden ocurrir que tengan un uso intensivo de propiedad intelectual? O sea, si pensamos que yo protejo marcas, patentes, etc., ¿qué se nos ocurre? ¿Qué tipo de empresas pueden pensar ustedes? Farmacéuticas, ajá. Tecnología, exacto. ¿Qué más? Creo que esos son los campos más complicados, en efecto, como decías vos, farmacéuticas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero proteger productos farmacéuticos y quiero extender la protección? Que ahí se nos va a alzar el volumen con el tema de salud pública, ¿verdad? Porque voy a extender patentes para productos farmacéuticos y, digamos, un producto nuevo que sale al mercado es un producto más caro, porque acabo de desarrollar la patente y la empresa farmacéutica tuvo que invertir un montón de platita en investigación y desarrollo, y además de que invirtió plata en investigación y desarrollo, tuvo que inscribir la patente, sacarla y empezar a vender el producto. Entonces, ¿qué sucedía? Que habían países en desarrollo que entonces no daban protección a patentes. Era el caso de la India. Entonces, qué difícil pasar de que yo no proteja patentes para productos farmacéuticos a que me digan tengo que proteger, ¿verdad? Qué torta. Entonces empiezan discusiones muy intensas para finalmente llegar a un punto medio donde todos los países de la OMC, todos los países que vayamos a suscribir los acuerdos resultantes del Ron de Uruguay, vamos a aceptar ese punto medio. Lo que se hizo en el ATIC fue que se tomaron algunos acuerdos base de la OMPI, que ahora les voy a contar un poquito el detalle, y se trajeron al texto.
Entonces se establecieron normas mínimas sobre protección de derechos de autor, normas mínimas sobre patentes, sobre marcas, sobre diseños industriales y sobre indicaciones geográficas, ¿verdad? Sobre todos los tipos de derechos de propiedad intelectual, con una base, digamos, de cuál es el periodo mínimo de protección, ¿verdad? Y con algunas generalidades. No se pudo ser tan amplio como se hubiera querido porque estaban esas sensibilidades de los países en desarrollo que sobre todo apuntaban al campo de la salud pública. Ahí fue donde apuntaron la mayoría de las preocupaciones. Entonces tuvimos un texto general que generó estándares mínimos de protección, de alguna forma la armonización de las legislaciones, o sea, ya todos vamos a tener que dar protección a patentes, todos vamos a tener que dar protección mínima a las marcas y todos vamos a tener que registrar marcas notoriamente conocidas, marcas olfativas, marcas de certificación. Todos los países vamos a tener que dar protección a estas figuras. ¿Por qué? Para tener un tráfico comercial ya un poquito más seguro. Porque si estamos hablando de que en Ronda Uruguay bajamos aranceles, arancelizamos, armonizamos y tratamos de quitar todas las restricciones al comercio, el tráfico comercial se va a incrementar. Y si no protejo los derechos de propiedad intelectual, entonces de alguna forma estoy estableciendo una restricción adicional, porque entonces voy a poder exportar todos los bananos que quiera, por ejemplo, y me van a poner un arancel más bajo para el banano. Pero si yo tengo un banano que está protegido por una indicación geográfica y usted no me está ayudando a protegerla, entonces está disminuyendo un poquito mi ganancia país de ese proceso de apertura comercial. ¿Qué sucedía en ese entonces con las marcas? Por ejemplo, nosotros no teníamos protección de marcas notoriamente conocidas. Entonces, tal vez es una época que ustedes no vivieron, pero cuando uno se pone a recordar, uno ve que aquí se usaban marcas que alguien la vio en algún país y la trajo y la empezó a explotar acá. Es el caso de Fridays. De nuevo, Fridays es una marca que existe en Estados Unidos, que era lo que sucedía. Fridays es un restaurante, o sea, TGIF, el que está, digamos, en Escazú, ese es el de la franquicia original. Entonces, era un restaurante que existía en Estados Unidos. Alguien vio, le gustó el nombre, desarrolló un concepto parecido y le puso el mismo nombre. ¿Qué pasaba? Esa marca no estaba inscrita en Costa Rica, entonces no era oponible, porque los derechos de propiedad intelectual por principio son territoriales. Cuando se suscribe el ATIC se reconocen las marcas notoriamente conocidas. Entonces, si alguien viene a escribir acá Fridays, aunque no esté inscrita, y yo sé que en Estados Unidos es una marca inscrita y notoriamente conocida, el registro puede negar que esa marca se inscriba. Sucedió acá hace bastantes años también con Victoria's Secret. Cuando el Mall San Pedro acababa de abrir, alguien puso una tienda que estaba donde está Zodiac, que es donde, no sé si han visto Zodiac, que está en el plan del Mall San Pedro, que es donde venden como cositas para hacer bisutería. Ahí había una tienda que se llamaba Victoria's Secret, pero no era la franquicia de Victoria's Secret. O sea, a alguien se le ocurrió que le iba a poner así a la tienda porque fue a Estados Unidos, vio la tienda, le gustó, entonces pongo mi tienda Victoria's Secret. Esa marca, inmediatamente, el tema de marca notoriamente conocida, las autoridades nuestras aceptaron el caso y la marca se sacó. Igual, uno de los casos más recientes que yo vi fue el de Benihana. Benihana es un restaurante asiático que existe en Estados Unidos. Entonces, igual, a alguien se le ocurrió poner un restaurante por Sabana Oeste, me parece, y ponerle Benihana, y era un restaurante asiático. El proceso se llevó a los tribunales y se ordenó a la gente de Benihana cambiarle el nombre del restaurante porque la marca era notoriamente conocida. Antes eso no ocurrió, ¿verdad? Esa fue una de los temitas que nos quedaron acá a partir de los compromisos que asumimos en el ATIC. Entonces vamos a ver qué pasó con el ATIC. Todos los países modificaron legislación, o sea, incluso Estados Unidos modificó legislación. Se llegó a un estándar mínimo de protección donde todo el mundo estuvo contento, ¿verdad? Entonces, ahí establecimos estándares mínimos para patentes, para derechos de autor, para todos los derechos de propiedad industrial. Lo que se hizo fue que de alguna forma se trajeron acá algunas normas que estaban en el convenio de París, en el convenio de Berna y en el convenio de Roma para monogramas. Se trajeron las normas básicas al ATIC.
¿verdad? Y esto es lo que tenemos hoy. Vamos a ver, tenemos el APIC que reúne algunas normas de estos instrumentos. Hay algunas legislaciones regionales, por ejemplo, como las directivas de la Unión Europea. También están los tratados de la OMP, que les voy a hablar ahorita un poco de los tratados de la OMP. Y también tenemos normas de propiedad intelectual en algunos TLCs que han permeado la normativa nacional. Entonces, ahí ustedes van a oír hablar principalmente de París y de Berna. De París y Berna Plus, que nos dieron el APIC porque se llevaron algunas disposiciones de estos acuerdos mínimas y se actualizaron. Y después, cuando ustedes escuchen hablar de APIC Plus, es porque en algunos TLCs tomamos como base normativa el APIC y ampliamos algunas normas particulares. Por ejemplo, el APIC establece simplemente que los países protegerán datos de prueba. Hasta ahí. Los datos de prueba se protegen para productos farmacéuticos y para productos para bioquímicos. Entonces el APIC simplemente dice se protegen datos de prueba. ¿Okay? Son los datos, todas las pruebas que desarrolla que genera el producto, donde dice, bueno, lo probamos en tantas personas, por tanto tiempo, se generaron estos resultados. Esos estudios cuestan mucha plata. Entonces, se protegen como parte de lo que es información no divulgada. El APIC solo dice, se protegen datos de prueba, nada más. A través de los instrumentos comerciales, los países han acordado, bueno, vamos a proteger por 5 años para productos farmacéuticos y por 10 años para bioquímicos. Entonces, eso ya va un poquitito más allá del estándar APIC, por eso se habla de que son un APIC Plus. Usualmente, el APIC va a ser la base y vamos a ir incorporando. Entonces, el día de hoy, eso es lo que tenemos en protección internacional. Tenemos acuerdos sobre homologación de procesos, sobre normas de fondos, sobre registros, sobre facilitación de procesos para que tengamos registros internacionales y sobre observancia. ¿Cuáles son las instituciones internacionales que nos van a dar estos lineamientos? De alguna forma, la OMP, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, esta es la sede de la OMP, y la OMC a través del APIC. Ahora, hay una diferencia fundamental que ya les adelantaba. ¿Qué pasa con los tratados administrados por la OMP? Bueno, ser miembro no implica ser parte de todos los tratados. Entonces, hay varias situaciones. O sea, se puede ser miembro de la OMP y no ser miembro de todos los tratados. Por ejemplo, la OMP administra el arreglo de Lisboa sobre inscripción de indicaciones geográficas y solamente como 27, 28 países somos parte. Entonces, un montón de miembros de la OMP no son parte. Hay otros que sí tienen más membresía. Adicionalmente, yo puedo ser parte de uno de los tratados y no ser parte de la OMP, o de varios tratados y no ser parte de la OMP. No es obligatorio. Entonces, habían estándares que no todos los países habían incorporado a su legislación, a pesar de que teníamos instrumentos tan viejos, ¿verdad? Por ejemplo, el Arreglo de Madrid, nosotros somos parte de la OMP y no suscribimos el Arreglo de Madrid para inscripción internacional de marcas. Mientras que el APIC, entonces, tomó todos los elementos más relevantes de los instrumentos de la OMP, los trajo un nuevo instrumento y el APIC es parte del todo único resultante del Ron de Uruguay. Entonces, todos los países que son miembros de la OMC tienen que suscribir el APIC. Por eso en Costa Rica está vigente desde el año 95, mediante la ley 7475. Adicionalmente, al ser un acuerdo de la OMC, está suscrito al mecanismo de solución, está sujeto a que se puedan aplicar las normas del mecanismo de solución de controversias de la OMC. ¿Ok? Entonces, esta es la relevancia del APIC. Y cuando, vamos a ver, cuando cualquier persona se refiere a temas concretos de propiedad intelectual, siempre les va a hablar del APIC, ¿verdad? Ese es el gran antecedente. O sea, fue necesario suscribir un instrumento en el marco de la negociación de los arreglos comerciales multilaterales para atender las preocupaciones que existían en materia de propiedad intelectual y para que realmente el comercio internacional de bienes y de servicios pudiera ser efectivo y pudiéramos proteger
sectores que realmente tenían un uso intensivo de los derechos de propiedad intelectual. Ahora vamos a ver un ejemplo tangible que es propiedad intelectual y deporte. El 26 de abril de cada año se celebra el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, porque ese día se suscribió en el año 70 el convenio que dio vida a la OMPI. Este año, el Día de la Propiedad Intelectual estuvo dedicado a PE y deporte. Entonces, quise basar mi presentación en algunos ejemplos sobre propiedad intelectual y deporte, para que vayamos viendo, digamos, de forma más, como más tangible, cómo tenemos presentes derechos de propiedad intelectual en diferentes escenas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las mercancías deportivas y los eventos deportivos mueven una cantidad de plata increíble. De hecho, cuando un país quiere ser candidato para un evento de la FIFA, con solo presentar la candidatura, ya tiene que suscribir un documento estándar que la FIFA tiene, donde se garantice la protección de las transmisiones, la protección de las marcas, de los logos, y además que se autorice, que se compromete al país a ejercer acciones de observancia. ¿Qué es observancia? Garantizar que los derechos de propiedad intelectual se respeten. Entonces, ¿cómo se ejercen los procedimientos de observancia? Desde llegar y decomisar un lote de mercancías falsificadas que están vendiendo ahí en la Avenida Central, los discos, todo lo que ustedes ven en la Avenida Central, el último éxito del cine, ¿verdad?, que están vendiendo ahí, eso es mercancía pirata, eso es observancia, llegar y recoger todo eso. Hasta medidas en frontera, que lo que hace la aduana es no permitir el despacho de mercancías que son presuntamente falsas, ya sea de oficio o de instancia aparte. Y también el tema de las transmisiones deportivas, ¿verdad? Es un tema que se tiene que garantizar, porque digamos, la discusión que ha existido en los últimos meses de que hay algunos operadores que son los únicos que tienen el derecho para poner a disposición, digamos, las determinadas transmisiones. A ver, en este caso que quiero exponerles, la industria deportiva tiene cada vez más incidencia en la economía mundial, mueve muchísimos activos. Este dato que les tengo acá es un dato que recopiló la OMPI. Se estima que productos deportivos, estamos hablando nada más de productos, no estamos hablando aquí de las transmisiones y de otros derechos, mueven aproximadamente 300.000 millones de dólares anuales. Y además se genera investigación y desarrollo. Por ejemplo, Speedo, que es una marca que desarrolla muchos implementos para natación, tiene una serie de centros de investigación alrededor del mundo donde van probando sus productos y van investigando y van desarrollándolos. Esto genera que la creatividad sea fundamental en el deporte, porque se trata de mejorar el rendimiento de los atletas. Ustedes recuerdan que Speedo desarrolló un prototipo de traje de natación que fue el que usó Michael Phelps en algún momento. Eso les permitió, digamos, tener mayor rendimiento, romper récords, etc. También ha pasado con calzado deportivo, digamos, algunas zapatillas que hacen para velocistas, para que la zapatilla sea más liviana y el velocista pueda ir más rápido. Y ¿qué es lo que esa industria genera? Bueno, de que todo eso que yo voy a emplear lo pueda proteger mediante patentes, marcas, diseños o derechos de autor y conexos. Entonces vamos a ver, yo traía aquí estos ejemplos. Digamos, este es un traje de baño que tiene una tecnología, la tecnología se patentó. Entonces vamos a ver, ustedes van a ver un trajecito, ustedes dicen, bueno, eso es un diseño, ¿no? Ese traje tiene una tecnología que está protegida por patentes y que esa tecnología lo que va a hacer es mejorar el desempeño del nadador. No sé si ustedes han entrenado haciendo TRX, ¿verdad? Haciendo entrenamiento con suspensión. Fíjense en las mancuernas que tienen en el gimnasio, o sea, ahí van a ver que está hasta el número de patente con que está inscrita la tecnología TRX. Igual, uno dice, es algo súper simple, son esos chunches que yo voy a colgar en el techo y ahí voy a empezar a sufrir, ¿verdad? Pero ese sistema de entrenamiento es un sistema de entrenamiento patentado, o sea, el proceso, el método está patentado y el artefacto también. ¿A alguien se le ocurrió que eso que en este momento nos puede parecer tan simple era algo que yo podía proteger mediante una patente, y Estados Unidos otorgó una patente para TRX, ¿verdad? Y el caso que les exponía acá de los zapatos de menor peso. Entonces, ¿ahí qué va a suceder? Bueno, vamos a tener patentes para todo esto y el titular es el que puede explotarlo, ¿verdad? Pero
yo voy a tener esa explotación exclusiva por 20 años. Y realmente estar explotando yo solo no va a ser tan interesante. Entonces el titular puede empezar a vender licencias, ¿verdad? Puede empezar a vender licencias para que durante este tiempo otros fabricantes distintos puedan elaborar también el producto. Entonces el titular de la patente, el TRX, qué sé yo, le puede dar una licencia a, no sé, a Under Armour o a algún fabricante también de elementos deportivos para que pueda hacer TRX marca Under Armour, y con esa licencia entonces el mismo titular empieza a generar ganancias. Las marcas, bueno, o sea, que hay varias marcas deportivas, digamos, que distinguen tanto a los implementos deportivos como a los mismos eventos, como es el caso del US Open, o los logos de los equipos deportivos, que aquí me faltó actualizar, hubiera puesto mejor la de San Carlos, que fue uno de los logos que dicen que han sido reconocidos como uno de los logos deportivos más bonitos y que han tenido mayor éxito. Entonces vamos a ver, vamos a tener un valor comercial de los bienes que están distinguidos por esta marca. O sea, ustedes saben que si ustedes compran una, no sé, una pantaloneta Adidas, ya tiene cierta calidad, ¿verdad? Y tanto es así que hay gente que llega y hace una pantaloneta y ahí le estampó el Adidas para que entonces la pantaloneta tuviera más prestigio, ¿verdad? Entonces no es que es lo mismo, no es que vale lo mismo, no, vale diferente, pero yo trato de ponerle ahí el logo para que valga más, ¿verdad? Los logos de los equipos, bueno, permiten distinguir a los equipos, y esto va a generar seguridad al cliente, porque yo sé que si me estoy comprando una camiseta Nike Dry Fit, o sea, es Dry Fit, sé que no me va a rozar, sé que digamos la absorción que tiene la camiseta del sudor va a ser más eficiente que la que tienen otro tipo de tecnologías, ¿verdad? Y también los logos de los eventos deportivos. Por eso les decía que FIFA, cuando un país quiere ser candidato a cualquier evento, tiene que firmar obligatoriamente un primer convenio que es sobre derechos de propiedad intelectual. Ahora, derechos de autor y conexos, igualmente los vamos a tener presentes en muchísimos sistemas de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a tener sistemas de entrenamiento como es, por ejemplo, el CrossFit. O sea, el CrossFit es una idea, es un sistema, y yo lo puedo proteger por derechos de autor. De hecho, es que aquí no se ve mucho, pero cuando ustedes vean cuando ustedes en inglés vean, digamos, no voy a decir que una marca porque está mal, digamos, ustedes ven, por ejemplo, CrossFit y tiene un circulito y una R, eso es derechos de autor, ¿verdad? El circulito con la R. Cuando viene con marca, entonces es TM, es trademark, ¿verdad? El derecho de autor del CrossFit, entonces es no solamente ese nombre, sino que todo el entrenamiento y todo el proceso que lleva el CrossFit es un derecho de propiedad intelectual que se llama derechos de autor. El himno de la Champions es un derecho de autor también, ¿verdad? O sea, toda la música, la interpretación, etcétera, son derechos de autor y conexos. Y las transmisiones también son derechos conexos. O sea, esos son los derechos que tiene el broadcaster de darle los derechos a determinadas empresas. Por ejemplo, en el Mundial, la FIFA le dio los derechos de transmisión a Telemundo creo que fue, y a algunas cadenas deportivas en Estados Unidos, y eso vale un montón de plata. Igual, en Costa Rica viene Canal 7 y compra los derechos de transmisión. Entonces, nadie puede agarrar la señal de Canal 7, o sí pueden, pero no deben, y van a ser sancionados si agarran la señal de Canal 7 y le empiezan a transmitir, ¿verdad? Y yo creo que a través de los años la gente ha entendido que estas son prácticas que no son sanas, que no son debidas, porque en el momento en que, incluso a nivel, sin que tengamos una intervención de autoridad, el titular del derecho llega y le dice a alguien que está haciendo transmisiones sin su autorización, muchas veces el asunto llega hasta ahí y ni siquiera hay que ir a estrados judiciales. Un ejemplo que les traía acá, ¿verdad? Digamos, puedo tener un mismo bien que está protegido por diferentes derechos de propiedad intelectual. Entonces yo les traje el caso de un zapato. Vamos a ver. Yo puedo tener una patente que protege esta tecnología que yo desarrollé para que el zapato sea más eficiente.
Después voy a tener una marca que va a decir, no sé, Salomon o Adidas o Nike o Umbro Sport o lo que sea, que me va a dar distinción al zapato sobre otros. O sea, ya sé que es un zapato marca X, ¿verdad? Entonces es reputación y calidad. Puedo tener un diseño industrial para proteger el aspecto del zapato. O sea, esta formita de la bota la puedo registrar como un derecho, como un diseño industrial. Y finalmente, todo el material gráfico, todas las ideas que yo genero para la publicidad de este zapato puede estar protegida por derechos de autor, ¿verdad? Entonces no es que yo voy a agarrar esta botella, bueno, sí, esa botella está protegida por una marca. Probablemente, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, la botella es un diseño que está protegido. Incluso yo puedo proteger la botella, el diseño de la botella como diseño y como marca. Muchos fabricantes eso es lo que hacen. Nestlé, por ejemplo, ustedes han visto los chocolates, digamos el Kit Kat, está protegida la marca Kit Kat, está protegido, digamos, la formita, ¿verdad?, de la marca, el diseño gráfico, y está protegido el diseño del chocolate como tal. ¿Qué pasa en el caso de los activos deportivos? Bueno, mueven un montón de plata, como les decía al inicio. Vean, aquí están, si no me equivocaba, eran Fox y Telemundo. Esto fue lo que pagaron, $1.250 millones para los derechos de transmisión. Nike, cuando hacemos un análisis de las 100 marcas más valiosas del mundo, Nike es la número 17 y tuvo un crecimiento anual del 11%. Adidas es la marca número 50 y tuvo un crecimiento del 17% anual. Entonces es una industria que mueve plata, ¿verdad? Este es el ejemplo de una única industria, ¿verdad?, que quise traerla como ejemplo ilustrativo. Imaginémonos, si es una industria deportiva, imagínense la industria tecnológica, imaginen la industria alimentaria. Hay un caso muy interesante que lo vamos a ver el otro semestre, los que lleven el énfasis, digamos, propiedad intelectual. Digamos, es el caso de Nestlé. O sea, Nestlé tiene un desarrollo increíble de productos. Entonces, Nestlé produce desde fórmulas infantiles hasta condimentos que además se adecúan a cada mercado, hasta, digamos, algunos medicamentos. Entonces ellos dicen Nestlé para toda la vida, porque Nestlé tiene desde las fórmulas que toman los bebés hasta después las fórmulas de seguimiento y crecimiento, hasta los condimentos, chocolates, etcétera, y ya, digamos, las fórmulas que usa la gente en la última etapa de su vida porque no tiene capacidad, digamos, de comerse todo. Entonces, digamos, son esas fórmulas que usan los adultos mayores. Entonces es un caso muy interesante. O sea, Nestlé tiene, digamos, toda una sección en su sede más grande, tiene una sección totalmente dedicada a propiedad intelectual y lo que es el desarrollo de productos, donde se pueden ver los diseños de todas sus marcas. Adicionalmente, todas estas compañías que hacen desarrollo de productos trabajan de una forma muy interesante, porque a la par del científico que está desarrollando la invención, ¿verdad?, el científico que está investigando, está el abogado que es especialista en propiedad intelectual para decir, bueno, eso lo podemos trabajar con una patente, lo podemos trabajar con diseño, lo podemos trabajar con derechos de autor. Y además van a estar también los diseñadores gráficos, los creativos, que van a estar pensando en esto que estoy haciendo, lo vamos a mercadear de esta forma. Entonces, este tipo de compañías grandes trabajan en una forma muy intensa. Y creo que este es parte del reto que tienen las compañías nuestras. A veces vemos en los supermercados, imagínense un caso que no quiero comentar yo porque me están grabando. Digamos, hay algunos plazos de empresas que producen alimentos, que ven que una empresa multinacional produjo un alimento X, entonces a mí se me ocurrió hacer una versión similar y utilizo hasta recipientes muy parecidos, ¿verdad? Cuando no se me ocurre hacer un diseño diferente. O sea, si voy a hacer un yogur griego, entonces voy a hacer otro tipo de recipientes. Pongan a la gente a pensar, o sea, ser creativo. O si voy a vender un yogur con probióticos, ¿por qué tengo que hacer también un envase verde como el que hace Danone, ¿verdad? Creo que esa es parte, digamos, de lo que las empresas tienen que ir aprendiendo, de tener desarrollos para poder mercadear sus productos. Ahora, teniendo un poquito más claro el panorama de qué es propiedad intelectual, espero que por lo menos les haya quedado
relativamente claro. Podemos hablar de una forma más amplia, o sea, si tienen dudas me las pueden hacer llegar. Creo que el tema que más nos ocupa es, o sea, y esto que tiene que ver con los temas de política comercial, con los temas de procedimientos aduaneros y con todo lo que estamos estudiando acá, ¿verdad? O sea, tiene mucho que ver. Como les decía, gran parte de la normativa se ha desarrollado a partir de las relaciones comerciales. Y acá tenemos que tener claro un tema. No sé, tal vez ustedes estaban muy jóvenes cuando se discutía el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero el tema de propiedad intelectual fue ampliamente discutido. Y llegábamos a interpretaciones erróneas como es que yo no creo en privatizar el conocimiento. Saquémonos este pensamiento de la cabeza si lo tienen, ¿verdad? Pensemos como personas que trabajamos en política comercial, que estudiamos temas de política comercial y que nos vamos a desempeñar en este mundo. O sea, el concepto de que propiedad intelectual es privatizar conocimiento es totalmente equivocado. Lo que vamos a hacer con los derechos de propiedad intelectual es proteger las creaciones. Entonces, es proteger el conocimiento para que usted lo comparta. Entonces es todo lo contrario, no es que lo estamos privatizando, es que nos estamos garantizando una forma de compartirlo de forma segura, ¿verdad? Para que el tiempo que yo dediqué a escribir un libro, a desarrollar una obra, a hacer mi diseño gráfico, tenga sus efectos y nadie me lo pueda quitar. Hace poco veía, hay una muchacha que era, yo creo que era estudiante de artes gráficas, que tiene diseños muy bonitos. Entonces ella dibuja y pone a su disposición pone los diseños a disposición en almohadones, en bolsitos, en camisetas, en varias cosas. Entonces ella usualmente, digamos, vende en las ferias chiquititas que hacen en los mercaditos o en la feria de artes que hace aquí la U en diciembre. Entonces yo sigo la página y el otro día veía que la muchacha decía que le habían robado un diseño, porque una empresa que hace camisetas había tomado un diseño que ella hizo del Principito y lo puso en una camiseta, ¿verdad? Entonces, ella, bueno, habló primero con la empresa se comprometió a retirar el diseño y, digamos, ella causa seguir. Pero ella tiene todo su derecho, digamos, a poner a disposición todos sus diseños y que nadie los copie. Y que si alguien los copia, ella puede ejercer las acciones legales que corresponden para hacerlo respetar. Entonces, no es que ella esté privatizando su conocimiento, es que ella está poniendo toda su creatividad a disposición de la gente. Y lo que yo voy a hacer al otorgar protección por derechos de propiedad intelectual es proteger ese conocimiento. O sea, es decirle, bueno, está bien, usted lo puso, nadie lo puede usar, nadie lo puede copiar si usted no da la autorización porque usted es el autor, ¿verdad? Entonces, creo que es importante sacarnos ese cassette de la cabeza, que espero que nadie lo tenga, ¿verdad? Son temas, creo que hay que ir superando. O sea, ¿qué es lo que hago yo con la propiedad intelectual? Es proteger la creación, para que nadie la pueda explotar comercialmente sin la autorización del creador. Dicho esto, vamos a ver, ¿por qué nos va a interesar la protección en política comercial? Son temas que ya les había comentado, o sea, genera valor a los bienes y además necesito certeza jurídica. Adicionalmente, voy a fomentar la inversión extranjera, porque si yo tengo un sistema robusto de protección a los derechos de propiedad intelectual, entonces el tipo de industria que voy a poder traer es el tipo de industria de uso intensivo de los derechos de propiedad intelectual, que, como decían los compañeros, es la industria farmacéutica, la industria tecnológica, ¿verdad? Y lo que está sucediendo hoy en día es que cada vez más esos valores intangibles, o sea, eso que yo no puedo ver, yo voy a la Coca-Cola y yo puedo ver las computadoras, puedo ver las mesas, puedo ver las sillas, puedo ver el edificio, pero lo que tiene más valor en la Coca-Cola es la marca, y es un activo intangible, yo no puedo ver. Esos activos intangibles en este momento representan aproximadamente 3/4 partes del valor en bolsa, y finalmente son requisitos de crecimiento económico. Vamos a tener beneficios razonables si innovo y si hago un uso adecuado de los derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? Porque vamos a tener economías que cada vez más se basan en conocimiento, o sea, genero producto basado en conocimiento. Aquí les traigo así muy brevemente, no se ve muy bien por los colores. Estas son las marcas que tienen mayor impacto
hoy en día la economía global, encabezando Google, seguida por Amazon, por Microsoft. Entonces, son marcas, digamos, esto es lo que estamos viendo, pero detrás de esas marcas hay todo un desarrollo tecnológico. Entonces, con un marco adecuado de protección de los derechos de propiedad intelectual, ese es el tipo de industria que podemos ir desarrollando. Ese es el Índice Mundial de Innovación 2018. Este es un índice que elabora anualmente la OMPI con una valoración de los plazos de protección a los derechos, a las patentes, digamos, a los diseños industriales, a diferentes derechos de propiedad intelectual, y se llega a un promedio y se hace un índice de innovación. Entonces, en el índice de innovación que salió para el año 2018, Suiza fue el que encabezó el índice, fue el primero, seguido por Holanda, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Estados Unidos, ¿verdad? Aquí vamos, Finlandia, Dinamarca. En el caso de Costa Rica, para el 2018, se ocupó el segundo lugar a nivel latinoamericano, después de Chile. Chile fue la economía latinoamericana mejor evaluada, y nosotros ocupamos el segundo lugar. En el 2016 habíamos tenido el primer lugar. Entonces hemos oscilado siempre entre las mejores economías de la región. Igualmente, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos elabora un índice anual que se llama el IP Index. En ese IP Index, igual el año anterior, quedamos en el segundo lugar a nivel de la región. Aquí, bueno, van a ver algunos datos sobre la cantidad que se está invirtiendo en investigación y desarrollo. Vemos que China va a la cabeza junto con Estados Unidos. Aquí esto es la cantidad de investigadores, digamos, en cantidad de investigadores en el año 2015, China superior a Estados Unidos. Este otro gráfico de lado es la cantidad de recursos destinados a investigación y desarrollo, que aquí sí Estados Unidos está superando a China, mucho porque varias de las compañías grandes tienen varios de sus centros de investigación y desarrollo a nivel mundial en Estados Unidos. Patentes, por origen, vean, China está superando a Estados Unidos considerablemente en patentes, ¿verdad? Mucho sobre la línea de lo que preguntaban algunos de los compañeros, que podríamos esperar de la guerra comercial. O sea, es un caso interesante porque realmente China está haciendo sus propios desarrollos de patentes y ha subido bastante. En relación con las publicaciones sobre temas científicos y tecnológicos, nuevamente va China a la cabeza. O sea, esa es una muestra de que realmente China ha ido haciendo sus desarrollos propios, a pesar, digamos, de la reputación que tuvo por muchos años de que lo que se hacía era de alguna forma copiar. O sea, realmente los números dicen que no es tan cierto, realmente están patentando y están haciendo inversiones interesantes en la investigación y desarrollo. Estos son algunos datos que me pasaron hace poquito sobre el cargo por uso de derechos de propiedad intelectual en millones de dólares. Usualmente, si ustedes ven, hasta el año 2014, nosotros no exportábamos derechos de propiedad intelectual. O sea, no llevábamos patentes hacia afuera, las marcas de nuestra no iban hacia afuera. Los números de los últimos años demuestran que ya tenemos alguna exportación de propiedad intelectual, no solamente somos importadores. Esos números de alguna forma pegan con algunos datos que veía sobre patentes en la base de datos de la OMPI, donde algunas compañías nacionales ya están, digamos, haciendo inscripciones de patentes utilizando los sistemas internacionales, ¿verdad? Porque lo que teníamos eran inscripciones hacia afuera. Ya hay empresas nacionales que están también haciendo inscripciones de patentes afuera. Aquí algunos datos. Estos son los datos, digamos, estos mismos datos de acá, pero en forma más gráfica. Vemos que hemos tenido un aumento en los cargos por propiedad intelectual. Ahora, ¿qué sucede con los TLCs? ¿Verdad? Ya hablamos del ADPIC. En los TLCs, vamos a ver lo que les decía anteriormente. O sea, no es suficiente con decir que vamos a desgravar productos farmacéuticos si no estamos protegiendo los derechos de propiedad intelectual, que en el fondo son súper importantes para la producción farmacéutica, para el producto tecnológico. Entonces, al lado de las normas que podemos tener sobre acceso a bienes al mercado, sobre desgravación arancelaria,
sobre origen de las mercancías o sobre servicios de inversión para mejorar el clima de inversión, tenemos que tener alguna protección a los derechos de propiedad intelectual. Y en los TLCs con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con República Dominicana, con Perú, Singapur, Panamá, México, China, de los que están vigentes, aquí me falta Corea también tenemos disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual. Entonces aquí hemos incluido capítulos, pero creo yo que hay dos tratados que son muy particulares, que son el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En el caso del CAFTA, los grandes temas fueron datos de prueba, patentes y observancia, ¿verdad? Fueron unos temas que requerimos trabajar de forma más intensa. Ya teníamos disposiciones sobre observancia en el API, pero aquí nos comprometimos, digamos, a normas un poquito más amplias, que garantizaran en una forma más efectiva los derechos de propiedad intelectual. Y en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, el gran tema fue los sistemas de inscripción de indicaciones geográficas. Ustedes saben que la Unión Europea tiene todo un desarrollo histórico en este tema, entonces tiene inscritas muchísimas indicaciones geográficas. Fue un tema a valorar acá, y creo que el balance fue adecuado porque al lado de las indicaciones geográficas de la Unión Europea que se inscribieron en Centroamérica, Costa Rica inscribió café de Costa Rica y venado de Costa Rica, que tienen un importante nivel de comercialización en la Unión Europea, y además el mercado de la Unión Europea es un mercado que paga por ese tipo de reconocimientos. Estos son, digamos, algunas indicaciones geográficas europeas. Este es provolone valpadano, este otro es queso manchego. Entonces, ustedes no sé si han visto, si sacan un ratito los supermercados para ir a los anaqueles de productos frescos, van a encontrar ahí queso manchego, sobre todo el parmigiano villano, también lo van a ver, el parmigiano villano original, no el parmesano, son dos cosas distintas, lo van a ver aquí en los mercados. Entonces, esta política comercial de alguna forma ha permeado la legislación nacional en propiedad intelectual. Yo les decía que precisamente este es uno de los campos en el que las legislaciones de la mayoría de los países se han visto permeados por el desarrollo de las relaciones comerciales. Hace unos 10 años Costa Rica realizó reformas en su legislación, sobre todo en los temas de patentes, por el ligamen entre patentes, registros de medicamentos y agroquímicos, reposición de plazos en caso de que se atrasaran los registros, protección de datos de prueba y penas y sanciones civiles, multas y daños preestablecidos en procesos penales para el caso de procedimientos de observancia. ¿Por qué? Porque los procedimientos de observancia son los que me garantizan que realmente el derecho tenga vigencia, ¿verdad? O sea, nada hago yo con proteger los derechos de autor si YouTube, por ejemplo, no me baja el contenido cuando alguien está violentando los derechos de autor. O si hay una empresa que comercializa películas y resulta que alguien las empieza a quemar en la Avenida Central, ¿verdad? Eso ha llevado también a que sumamos desafíos. Y uno de los temas ha sido medidas en frontera, que probablemente es un tema con el que ustedes se van a familiarizar. ¿Qué son las medidas en frontera? Bueno, son medidas administrativas que puede imponer la autoridad aduanera para que el producto que se considere falso no salga al mercado, no sea despachado. ¿Qué es lo que hace la autoridad aduanera? Bueno, vamos a ver, muchas veces llegan alertas internacionales. Por ejemplo, México hace algunos años emitió una alerta internacional de que había cargamentos de tequila falsificados que habían salido del país y que podían estar entrando a terceros mercados. O sea, para México el tequila es un producto insignia, entonces eso fue una alerta internacional de grandes magnitudes. También, los bienes que tienen una alta valoración en aduanas son bienes claves. Por ejemplo, si el funcionario aduanero llega y ve un bolso que dice Louis Vuitton y que está valorado en $15, hay algo en la mano. O usted le quiere pagar menos al fisco, o el bien no está, ¿verdad? Entonces, ahí el funcionario va a tener la primera alerta para eventualmente hacer un decomiso de bienes, ¿verdad? Entonces, aquí ha sido necesario que los funcionarios de aduanas trabajen en forma muy cercana con el sector privado
y el sector privado, digamos, va y capacita a los funcionarios de aduanas sobre marcas, porque ¿cómo hace el funcionario para reconocer un bolso, por ejemplo? O sea, cuesta $10, entonces, ¿y qué es el asunto con este bolso? O sea, usted quiere declarar este bolso por 10 y pagar impuestos a partir de un valor de $10, o realmente, si yo reviso este bolso, me doy cuenta que por las costuras puede ser un bolso falsificado. Sí. ¿Qué pasa con las mercancías que, por ejemplo, la marca náutica le cambian una letra, la I por la Y, pero uno ve que realmente está haciendo alusión a la marca verdadera? ¿Esas están sujetas? Esa se llama una marca confusamente similar y el titular de la marca podría ejercer acciones, ¿verdad? Porque son marcas confusamente similares, ¿verdad? Y muchas veces también, vamos a ver, cuando yo escribo una marca, para poder hacerlo de forma completa, yo escribo, por ejemplo, náutica. O sea, el vocablo náutica es que no tengo un file, pero por ejemplo, yo escribo el vocablo náutica así como está. Entonces, cuando se hace la inscripción en el registro, usted escribe náutica como marca, así, digamos, en Arial 12, por decirle algo. Además, usted escribe el diseño gráfico, ¿verdad? Con letritas de ciertos caracteres, de cierto grosor, con ciertos colores, etc. También eso se llama una marca de diseño. Entonces, el hecho de que alguien utilice el mismo diseño y cambie una letrita podría considerarse que vulnera la marca de diseño que usted tiene inscrita, sobre todo si es para ropa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted la puso en otro producto, podría verse si la marca está inscrita para todos esos productos, pero esas son marcas confusamente similares, ¿verdad? En aduanas, ¿qué es lo que sucede? O sea, hay temas que despiertan las alertas, por eso es que vamos a ver, las empresas acá trabajan directamente con aduanas. O sea, nosotros nos contaba en algún momento la gente de Tommy Hilfiger que Tommy Hilfiger es una de las marcas más facilitadas en ropa, ¿verdad? Entonces ellos cada cierto tiempo están variando las etiquetas. Entonces, digamos, varían, son detalles mínimos que ellos conocen y que por eso transmiten el conocimiento al funcionario de aduanas. Porque, por ejemplo, digamos, la distancia entre esta letra y esta letra, o sea, aquí tengo un triángulo, entonces resulta que la H quedó justamente en medio del triángulo, etc. ¿Verdad? Son detalles mínimos, pero si uno lo ve gráficamente frente a una marca falsa, uno se da cuenta que realmente hay diferencias. Entonces, el sector privado, aquí en todos los países, trabaja muy de cerca con los servicios nacionales de aduanas para instruirlos sobre los detalles de las marcas. Ahora, ¿qué sucede? Digamos, aduanas si tiene una de estas alertas, si tiene una denuncia, digamos, de un importador, digamos, de un titular de marca, de que ya hay alertas de que está entrando mercancía falsificada, la aduana puede hacer los decomisos. Incluso la aduana puede proceder de oficio, no necesita una denuncia. Pero, digamos, una vez que las mercancías se decomisan, existen 15 días para hacer las denuncias. Y el inconveniente que en ocasiones existe es que no aparece el titular. Entonces, ¿quién va a seguir el proceso? O sea, aduana no está legitimada para seguir el proceso. Entonces, este es uno de los grandes retos que en este momento tiene la Dirección General de Aduanas, que realmente los titulares cumplan con los 15 días para presentar las denuncias debidas. Yo les había hablado sobre el informe Special 301. Este es un informe que Estados Unidos realiza anualmente para hacer una valoración sobre el estado de los derechos de propiedad intelectual en sus diferentes socios comerciales. Entonces, este informe al menos nos da una alerta de cuáles son los temas que están subiendo el volumen comercial. Vamos a ver, aquí los gobiernos pues de alguna forma hacen un reporte de cómo han ido trabajando y al final se emite una valoración. Durante muchos años nosotros hemos estado en el watch list, que es la lista de los países que tienen algo que arreglar. Realmente este año los comentarios fueron bastante positivos sobre los avances que Costa Rica ha tenido. El informe está a disposición del público, lo pueden ver en la página del representante comercial de los Estados Unidos. Entonces se destacaron varios temas, se mejoraron las acciones judiciales,
los procedimientos de registro, aumentó el número de patentes registradas. Además, digamos, el registro ha desarrollado muchos programas de capacitación y de divulgación con la sociedad civil. Se reformó el reglamento de indicaciones geográficas, se reformó el reglamento sobre exención de responsabilidad de proveedores de servicios de internet, que esto es algo similar a lo que comentaba la compañera. ¿Qué pasa si alguien sube en YouTube algo que vulnera los derechos de autor? Bueno, si un proveedor de servicios de internet ve que alguien sube contenido que puede vulnerar derechos de autor, el proveedor de servicios de internet le tiene que decir a la persona que está incumpliendo o que supuestamente está vulnerando derechos de autor que baje el contenido, ¿verdad? Y los trabajos que nos señalan por hacer son trabajar en una base de datos de aduanas un poco más amplia, más comprensiva, para tener datos inmediatos sobre titulares, importadores, etc. Y trabajar en informes de gobierno sobre uso de software. Para ir finalizando, quería comentarles un poquito cuáles son los retos país, que básicamente son seguir trabajando en una cultura de respeto a los derechos de propiedad intelectual. Como les decía, saquémonos el cassette de que estamos privatizando el conocimiento y entendamos que el conocimiento vale y que para poderlo compartir en forma segura tengo derecho a protegerlo. Después, mejorar los procedimientos de observancia, por esto que les decía, a veces los titulares no aparecen, no siguen las acciones. El tema a veces es que el mercado de nosotros es muy chiquitito, entonces ¿para qué yo voy a seguir un proceso si lo que me decomisaron en Costa Rica fue un poquito frente a mi operación general, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que está en la palestra. Y también seguir incentivando la innovación, ¿verdad? Que la gente entienda que puede innovar y registrar sus productos. Hay un programa muy interesante que está desarrollando el registro de la propiedad de derechos de autor, que se llama Mis creaciones valen. Entonces, ahí se incentiva a que la gente registre. Adicionalmente, el registro está trabajando con los CATIs, que son Centros de Innovación para la Tecnología. Entonces, son centros que funcionan tanto en el registro como en las universidades públicas. Aquí en la U hay uno, en ProInnova, que es el programa de la U para la innovación. Entonces, digamos, hay otro también en el TEC, en la UNA, incluso en la Universidad Veritas hay un CAT. Entonces ahí los interesados, digamos, pueden acceder un poquito más de información sobre los procedimientos que tienen que seguir para el registro de patentes. Entonces, este es un breve resumen, ¿verdad? En la medida de lo posible, sobre cuál es la importancia de los derechos de propiedad intelectual en la política comercial, cuáles son los retos que tenemos. Si ustedes están interesados en algún tema particular que podamos ampliar un poquito, este es mi correo electrónico de la universidad, me pueden escribir acá. Y igual los invito a que revisen la página de la OMP y van a encontrar artículos súper interesantes sobre protección de los derechos de propiedad intelectual. Igualmente en la página de la OMC pueden ver el API, si les interesa un poquito ver con detalle cuál es el contenido. Y en la página de cómics también están los capítulos de los diferentes TLCs. Entonces no sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta acá. Ok, bueno, yo traté de hacerlo, ¿verdad?, lo más sucinto posible. Este es un tema muy denso, siempre lo converso con Vivi, entonces tratamos de que por lo menos tengamos una idea general, ¿verdad? Los que van a llevar el énfasis, entonces sí van a tener un curso un poquito más amplio, donde nos vamos a detener un poquito más a examinar los diferentes temas. Muchas gracias, entonces. Bueno, de nuestra parte agradecerle a Leonor, de parte de la cátedra del curso de acceso a mercados, y si no tenemos más consultas, pues damos por terminada la charla.